El teléfono no dejaba de vibrar sobre la encimera, una y otra vez, como si alguien al otro lado se negara a aceptar el silencio. 10 llamadas perdidas en menos de 5 minutos. Mamá, papá y, por supuesto, Lucía, siempre Lucía. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal del balcón con una constancia casi hipnótica. Madrid amanecía gris, húmeda, con ese olor a café y gasolina que siempre me hacía pensar en los domingos de mi infancia. Sobre la mesa, mi maleta ya cerrada y un billete de tren hacia Bilbao, plegado junto a un documento que no pensaba firmar jamás. Eran las 9:57. A las 10 debía encontrarme con mis padres en la oficina del notario para formalizar la compra del piso de Lucía. Así lo decían, como si se tratara de un simple trámite, algo natural entre hermanas. Tú puedes, hija, ahora estás en buena posición, y tu hermana recién empieza, había dicho mamá con ese tono dulce que usaba cada vez que disfrazaba una orden de cariño. Yo removí mi café, despacio, viendo cómo el azúcar desaparecía en el fondo, como las cosas que una intenta olvidar. No contesté las llamadas, no respondí los mensajes. Oh, ni siquiera abrí el grupo familiar, ese cementerio de buenas intenciones y silencios incómodos. En el reflejo del cristal vi mi rostro cansado, los ojos con ese brillo que no sabía si era tristeza o alivio. A veces una decisión se toma mucho antes de reconocerla. Solo esperas el momento correcto para ejecutarla. Ese momento había llegado. Me llamo Clara Navarro, tengo 32 años y trabajo desde que tengo memoria. A los 16 ya servía mesas en una cafetería de Valencia mientras mis amigas planeaban viajes a Ibiza. Yo contaba monedas para comprar libros de dibujo técnico. A los 18 me fui de casa con una maleta y una beca parcial para estudiar arquitectura en la Politécnica. Mis padres se despidieron con un beso rápido y un «No te olvides de llamar». Lucía lloró, claro, pero más por el dramatismo que por el afecto. Ella siempre supo quedarse en el centro del cuadro, iluminada, mientras yo sostenía el foco. Desde el primer día comprendí que lo mío sería avanzar sola. Cuando terminé el primer curso, ya trabajaba en un estudio pequeño, haciendo planos por encargo y limpiando el taller al final del día. No pedí ayuda, no la esperé. Mi madre decía, tu hermana tiene talento, tú tienes constancia. Y aunque lo decía como un cumplido, sonaba a castigo. Papá hablaba poco, solo se interesaba en mis notas cuando podía compararlas con las de Lucía. Ella estudiaba Bellas Artes, en Barcelona, con todo pagado. Es más cara la creatividad que la lógica, justificaba mamá cuando le preguntaban. Yo solo asentía, aprendiendo a medir mis palabras para no sonar amarga. Pasaron los años y, con ellos, los préstamos, las facturas, las noches sin dormir. Terminé la carrera con honores, pero sin familia en la ceremonia. Mis padres estaban en Roma celebrando el cumpleaños de Lucía. En las fotos, los tres sonreían frente al Coliseo, mientras yo sostenía mi diploma bajo la lluvia valenciana. Aquella tarde, la abuela Dolores fue la única que me abrazó. Tú vales más de lo que ellos pueden entender, me susurró al oído. Desde entonces, cada vez que el mundo me hacía dudar, recordaba esa frase. Trabajé en Madrid los siguientes 10 años. Empecé en un estudio pequeño, luego otro más grande, hasta abrir el mío con una socia. No era rico, pero era estable. Pagaba mis impuestos, viajaba cuando podía y por primera vez en mi vida no debía nada a nadie. Cada mes apartaba un poco para mi abuela, que seguía en Valencia con su jardín y sus gatos. Lucía, mientras tanto, se convirtió en una especie de influencer del arte. Publicaba fotos con títulos como La arquitectura del alma o La estética de la herida. Yo aprendí a dejar de mirar, pero el algoritmo siempre encuentra el modo de recordarte lo que creías superado. Hace un mes, mamá me llamó por primera vez en casi un año. Clara, hija, tenemos que hablar, algo importante. Su voz sonaba dulce, pero su dulzura siempre era preludio de exigencia. Me invitó a cenar en casa. Acepté por inercia, quizá por nostalgia. La casa olía igual, a perfume caro y control.
En la mesa, Lucía hablaba de su nuevo proyecto, una galería en el centro de Madrid. Es una oportunidad única, decía, y todos asentían como si fuera una revelación. Cuando pregunté cómo pensaba financiarlo, mamá sonrió. Ahí es donde entra la familia. Lo dijo mirándome a los ojos. Esa mirada que usaba cuando ya había decidido por todos. 2 días después, la abuela Dolores me llamó. Tu madre me contó lo del piso, dijo sin rodeos. Van a pedirte que les ayudes. Dicen que tú puedes. Yo me quedé callada. No tienes que hacerlo, Clara, añadió ella. Hay favores que cuestan la paz. Aquella noche apenas dormí. Miraba el techo y pensaba en todas las veces que había pagado con silencio lo que otros resolvían con dinero. Y así llegué a esta mañana, con la lluvia cayendo sobre Madrid, el teléfono vibrando y la certeza de que no iba a ir a esa reunión. A las 10:01 el móvil sonó por última vez. Lo apagué. Afuera, un coche tocó el claxon. Adentro, el café se había enfriado. Cogí la maleta, el billete de tren, y salí. En la calle, el aire tenía ese olor a cambio que solo reconoces cuando has decidido marcharte. Crucé la avenida sin mirar atrás. No sentí culpa, solo un extraño tipo de calma. Mientras el tren arrancaba hacia el norte, abrí el correo y escribí un mensaje a mi socia. Me tomaré unos días. Necesito distancia. Ella respondió con un simple: hazlo. Te lo mereces. El paisaje se volvió verde. Los edificios quedaron atrás, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí perseguida por la culpa ni por la obligación. Mi reflejo en la ventana parecía distinto, más firme, más vivo. Pensé en mamá, en papá, en Lucía esperando frente al notario, contando con mi presencia, con mi dinero. Pensé en el silencio que vendría después. Y sonreí, porque a veces el silencio no es ausencia, es decisión. A veces pienso que mi infancia fue una sucesión de sonidos suaves y silencios duros. Vivíamos en una casa de 2 plantas en las afueras de Valencia, con paredes blancas y un limonero que mi padre cuidaba con una devoción que nunca tuvo con nosotras. Mamá siempre decía que el olor del limón traía buena suerte, pero a mí me recordaba a los veranos en los que ella planchaba mientras Lucía ensayaba canciones frente al espejo, y yo hacía los deberes en la mesa del comedor. Éramos tan distintas que parecíamos de familias diferentes. Lucía era la luz, la risa, la promesa de todo lo fácil. Yo, la que no daba problemas, la que se adaptaba. Desde pequeña aprendí que el amor en casa era una moneda de un solo lado. Brillaba para una sola persona. A veces mamá me pedía que ayudara a Lucía con sus tareas o que la acompañara a sus clases de pintura. Eres su ejemplo, decía. Pero cuando yo necesitaba algo, tiempo, atención, un simple bien hecho, el aire se llenaba de un silencio espeso, como si pedir fuera un pecado. Papá hablaba poco, pero su aprobación era selectiva. Aplaudía las exposiciones de mi hermana, pero nunca los premios que yo ganaba en matemáticas o dibujo. Eso es normal en ti, hija, decía con un gesto rápido, casi impaciente, como si mis logros fueran parte del mobiliario. Recuerdo una tarde en que, con 10 años, construí una maqueta de una casa con cajas de cartón y pegamento. Soñaba con ser arquitecta y quise enseñársela. Él ni siquiera levantó la vista del periódico. Ya limpiarás eso luego, murmuró. Aquella noche la tiré a la basura y juré no volver a mostrar entusiasmo por nada frente a ellos. Desde entonces empecé a guardar mis victorias en silencio, como quien esconde joyas para que nadie las robe. En el colegio, los profesores me llamaban responsable, madura, organizada. Palabras que suenan a halago cuando eres niña, pero en realidad te roban la infancia. Mientras otros corrían en el recreo, yo me quedaba ayudando a recoger los libros o terminando trabajos para no fallar. Lucía, en cambio, tenía un don natural para el encanto. Llegaba tarde, olvidaba las tareas, pero bastaba con una sonrisa suya para que todo se perdonara. No la culpaba. Ella simplemente aprendió que el mundo giraba a su favor. Yo aprendí que el mío debía mantenerse en silencio para no causar molestias. Cuando cumplí 15,
Comencé a trabajar los fines de semana en una tienda de papelería. Decía que quería ahorrar para un ordenador, pero en realidad quería independencia, un espacio donde mi esfuerzo tuviera sentido. Mamá se mostró orgullosa de mi responsabilidad, aunque lo dijo sin dejar de mirar a Lucía, que en ese momento probaba vestidos para una función escolar. A veces pienso que en esa casa todos actuábamos en una obra sin público. Mamá interpretaba la madre perfecta, papá el proveedor distante, Lucía la hija brillante y yo la sombra que sostenía el escenario. Cuando mi abuela Dolores venía de visita, el aire cambiaba. Ella me veía, no de esa forma simbólica que dicen los poetas, sino de verdad. Me miraba a los ojos, me preguntaba si era feliz, me traía pan con aceite y me escuchaba sin interrumpir. Una vez me dijo, no hay amor más peligroso que el que te obliga a merecerlo cada día. No entendí del todo, pero la frase se me quedó grabada. Años después, cuando lo comprendí, ya era demasiado tarde para reclamar lo perdido. En el instituto mis notas eran impecables, pero nunca suficientes. Cuando mencioné que quería estudiar arquitectura, papá se rió. Eso cuesta dinero, hija. Quizás algo más práctico te convendría. 2 semanas después, Lucía dijo que quería hacer un curso de fotografía artística en París y de repente, el dinero apareció. Hay que apoyar sus talentos, explicó mamá. Yo me quedé callada. Esa noche, mientras los escuchaba reír en el salón, decidí que mi futuro dependería solo de mí. En los veranos trabajaba en un chiringuito de playa, sirviendo refrescos a turistas. Con lo que ganaba pagaba libros, transporte y algún que otro capricho mínimo como una libreta nueva. Soñaba con marcharme, pero marcharse requiere valor, y el mío crecía lento. Cuando finalmente me aceptaron en la universidad, sentí que la vida me abría una rendija. Corrí a casa con la carta entre las manos, con el corazón desbocado. Me han aceptado, dije apenas crucé la puerta. Mamá levantó la vista desde la cocina, secándose las manos con un paño. ¿Dónde? En la Politécnica, para arquitectura. Papá silbó, una mezcla de sorpresa y fastidio. Eso es caro. Lucía, que pintaba en la mesa, sonrió sin mirarme. Seguro te dan beca, tú eres la lista. Me tragué la rabia como quien traga un hueso. Aquella noche cenamos en silencio. Yo guardé la carta en el cajón y me prometí no hablar del tema otra vez. Al final conseguí la beca. No era suficiente, pero lo combiné con trabajos pequeños, proyectos, horas extra. Me fui con una mochila, 2 mudas de ropa y la sensación de que no habría regreso. El primer día en Valencia me sentí libre y sola al mismo tiempo. Caminé por el campus mirando los edificios, las sombras de los árboles, la gente riendo en grupos. Me di cuenta de que no sabía cómo sonaba mi risa cuando nadie me observaba. Esa fue mi primera lección lejos de casa. El silencio no siempre es calma, a veces es una jaula sin barrotes. En los años siguientes aprendí a sobrevivir con poco, a comer arroz 3 días seguidos, a no pedir favores. A cada caída me repetía, no dependas. Y así crecí, entre planos, café frío y llamadas cada vez más cortas con mis padres. Lucía, mientras tanto, viajaba, exponía, subía fotos con títulos como Mi hermana la arquitecta, como si mi esfuerzo fuera un adorno en su vitrina. No me molestaba ya. Había aceptado que en nuestra familia la empatía se heredaba en proporciones desiguales. Pero algo dentro de mí empezaba a agrietarse. No era rabia, era desgaste, la certeza de que siempre sería la hija confiable, la que sostiene, la que no rompe. Hasta que un día me di cuenta de que, para empezar de nuevo, hay que romperse primero. Durante años viví con la sensación de que cada logro mío venía acompañado de una deuda invisible. Terminaba proyectos, ganaba concursos, recibía felicitaciones en el trabajo, pero siempre había una voz en mi cabeza que me decía que todavía no era suficiente, que debía seguir demostrando que valía algo. Supongo que eso pasa cuando te crías en un lugar donde el cariño se gana a base de méritos. Cuando terminé la carrera y conseguí mi primer empleo en un pequeño estudio de arquitectura en Madrid, llamé a casa con la ilusión de quien aún espera escuchar un «Estamos orgullosos de ti».
Mamá contestó con su tono amable de siempre. «Qué bien, hija. Eso te servirá para hacer contactos. Lucía acaba de abrir su primera exposición. Deberías venir a verla». Así fue mi bienvenida al mundo adulto. La confirmación de que mi éxito no tenía eco en ese hogar. No les guardaba rencor, o al menos eso creía. Simplemente acepté que el afecto no se fuerza, que hay vínculos que se mantienen solo por costumbre. Alquilé una habitación diminuta en Lavapiés, con una ventana que daba a un patio interior donde se oían las conversaciones de media docena de vecinos. Las paredes eran tan finas que las risas y las peleas ajenas se mezclaban con mis pensamientos. Pasaba los días trabajando, los fines de semana dibujando y las noches soñando con un lugar que pudiera llamar mío. El estudio donde empecé era pequeño pero intenso. Éramos 5, todos jóvenes, mal pagados y llenos de entusiasmo. Me convertí en la persona que resolvía los problemas que nadie quería asumir. Si había que quedarse hasta tarde, lo hacía. Si alguien fallaba, yo cubría. No tardé en darme cuenta de que, incluso lejos de casa, seguía repitiendo el mismo patrón: sostener a otros esperando ser vista. Con el tiempo, aprendí que esa es la forma más silenciosa de autodestrucción. Los años siguientes fueron una mezcla de cansancio y crecimiento. Cambié de trabajo, pasé a una firma más grande y por primera vez tuve un salario decente. Pagué mis deudas estudiantiles, ayudé a mi abuela con sus medicamentos y hasta me permití comprar una planta que, milagrosamente, no murió a la semana. Era pequeña, de hojas verdes brillantes. La llamé Paciencia. La cuidaba cada mañana antes de ir al trabajo, y ver cómo crecía se convirtió en una especie de terapia silenciosa. Cada hoja nueva era una victoria que no necesitaba aplausos. Mientras tanto, mis padres seguían en Valencia, felices con las novedades de Lucía, que ya era una figura reconocida en su pequeño círculo artístico. Salía en entrevistas, en fotos de revistas locales, y mamá se aseguraba de enviármelas todas. «Mira qué guapa está tu hermana», decía en sus mensajes. Yo respondía con un emoji o un «sí, la vi», aunque a veces ni siquiera abría los enlaces. Aprendí a no comparar caminos, pero no podía evitar notar que mientras yo pagaba hipotecas y horarios imposibles, ella seguía viviendo entre becas, favores y aplausos familiares. Aún así, no me quejaba. Me gustaba mi trabajo, me gustaba mi rutina. Había logrado construir una vida estable sin pedir nada a nadie. O eso pensaba hasta que la estabilidad se convirtió en argumento para exigir. Todo empezó una noche de verano, durante una cena familiar en Valencia. Había viajado para ver a la abuela Dolores, que llevaba semanas enferma. En la mesa, mi madre sirvió vino. Lucía hablaba de su próximo proyecto y papá sonreía, satisfecho. En medio de la conversación, mamá dijo casi casualmente: «Clara, ahora que te va bien, podrías ayudar un poco a tu hermana. Está buscando piso, algo cerca del centro. Ya sabes cómo está el mercado». No dije nada, pero sentí como la comida se me atascaba en la garganta. Lucía añadió: «Solo necesito alguien que firme conmigo, nada más. Tú tienes mejor perfil bancario». Aquella frase me dejó helada, no porque me lo pidiera, sino por la naturalidad con la que lo hacía, como si fuera obvio que mi deber era sostener su comodidad. Miré a la abuela. Ella bajó la mirada. Conocía demasiado bien el guión. Esa noche dormí poco. Me quedé en la habitación que solía ser mía, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta ahí: los turnos dobles, las horas sin dormir, los proyectos rechazados, los meses sin ver el mar. Y ahora, cuando por fin respiraba tranquila, mi familia veía mi esfuerzo como un recurso a su disposición. Era como si nunca hubieran creído que mi éxito me pertenecía. A la mañana siguiente, antes de volver a Madrid, pasé por casa de mi abuela. Estaba en su sillón, tejiendo una bufanda amarilla. Me miró sin preguntar y dijo: «Te van a pedir más de lo que pueden dar. No caigas». «No sé qué hacer, abuela», respondí. «Si digo que no, pareceré cruel». Ella sonrió.
Hay veces que decir que no es el acto más generoso que puedes tener contigo misma. La abracé. Olía a jabón y a hierbas. Volví a Madrid con la cabeza llena de pensamientos que pesaban como ladrillos. Los días siguientes fueron una rutina de correos, reuniones y llamadas, pero en el fondo todo sonaba hueco. Una tarde, al salir del trabajo, recibí un mensaje de mamá. Te esperamos el sábado en el notario. No faltes. No era una invitación, era una orden. Me quedé mirando la pantalla sin responder. En el fondo sabía que ese mensaje sería el punto de quiebre. No dormí bien esa semana. Revisaba mis finanzas, mis ahorros, mi hipoteca. Sabía que podía ayudarlo si quería, pero no quería. No después de años de silencio, de indiferencia, de ausencias selectivas. El viernes por la noche fui a caminar por el Retiro. El aire era tibio, las luces de la ciudad se reflejaban en el lago, y sentí que mi vida había sido una sucesión de concesiones que me habían dejado vacía. Alguien me escribió una vez que las personas fuertes no son las que aguantan más, sino las que un día deciden dejar de hacerlo. Pensé en eso todo el camino de vuelta a casa. Al llegar, abrí el portátil y miré los correos sin leer. Entre ellos había uno del Colegio de Arquitectos, anunciando una oportunidad en Sevilla. Un proyecto de restauración de viviendas históricas. Sin pensarlo mucho, abrí el archivo adjunto. Buscaban a alguien con experiencia en sostenibilidad y gestión de obra. Cumplía todos los requisitos. Me quedé mirando la pantalla y por primera vez en años no dudé. Envié mi currículum. Al hacerlo, sentí una calma extraña, como si al apretar enviar hubiera soltado un peso que llevaba dentro desde niña. Esa noche, antes de dormir, regué mi planta, ya enorme, y pensé que tal vez el crecimiento también consiste en aprender a no florecer en cualquier maceta. Al día siguiente, mientras el reloj marcaba las 10 y las llamadas empezaban a llegar una tras otra, supe que algo en mí había cambiado. No contesté. El silencio era mi única respuesta. Y por primera vez, ese silencio no sonó vacío. Sonó a liberación. Volver a casa después de tanto tiempo fue como entrar en un museo de recuerdos donde cada objeto parecía mirarme con reproche. Habían pasado casi 4 años desde la última vez que crucé la puerta de aquella casa en Valencia. Todo seguía igual. El mismo olor a cera de muebles, las mismas cortinas de encaje, el mismo silencio incómodo disfrazado de tranquilidad. Mamá me recibió en la entrada con una sonrisa ensayada, de esas que se rompen si las miras demasiado de cerca. Papá estaba en el salón, leyendo el periódico como siempre, aunque sé que me esperaba. Lucía llegó unos minutos después, con un vestido beige y el cabello perfectamente alisado, como si la vida fuera una exposición constante. ¡Clara!, exclamó con esa voz dulce que usaba para todo. Me abrazó, pero su cuerpo permaneció rígido. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Estás más seria? ¿Todo bien? Asentí. Todo bien, mentí. En la mesa nos esperaba una comida que parecía preparada para una foto. Paella, vino, pan recién hecho. Todo perfecto, como si la perfección pudiera tapar los años de distancia. Mamá se sentó frente a mí con esa mirada de evaluación constante. Qué alegría verte, hija. Nos tenías abandonados. He estado trabajando mucho, respondí. Lo sabemos, dijo Lucía mientras servía el vino. Mamá dice que eres la que mejor gana de todos. ¡Qué suerte, eh! Sonrió, pero su sonrisa tenía filo. Yo sonreí también, sin mostrar los dientes. Suerte, no, trabajo. Durante la comida, las conversaciones giraron en torno a Lucía, su exposición, sus proyectos, su vida social. Yo era el eco que asentía cuando alguien necesitaba un público. Papá preguntó, sin levantar demasiado la vista. ¿Sigues en Madrid, no? Sí. Dicen que la vida allí es cara. Lo es. Pero tú sabrás arreglártelas. Siempre has sido muy eficiente. Esa palabra me pinchó, eficiente. No brillante, ni talentosa, ni admirable. Eficiente, como una máquina que cumple su función sin quejarse.
Mamá intervino con su tono de falsa preocupación. Nos alegra verte tan independiente, cariño. Nos hace sentir tranquilos saber que puedes valerte por ti misma. Siempre pude, dije casi en un susurro. Ella no respondió. El silencio volvió a caer sobre la mesa, ese viejo conocido que llenaba los huecos entre nosotros. Después del postre, mamá se levantó y dijo: Vamos al salón, que tenemos algo que contarte. En el salón el aire olía a flores y manipulación. Mamá se sentó en el sillón principal, Lucía junto a ella, papá de pie, cruzado de brazos. Yo me senté frente a ellos como en una entrevista. Verás, Clara, empezó mamá. Lucía ha encontrado un piso maravilloso, en el centro, cerca de su galería. Es una oportunidad única, de esas que no se repiten. ¡Qué bien!, dije sin emoción. Sí, pero ya sabes cómo están las cosas con los bancos, continuó. Y tú, que tienes un historial tan impecable, podrías ayudarnos a que le aprueben el préstamo. Lucía añadió: No sería nada complicado, solo firmar, y si hiciera falta cubrir los primeros meses. Tú puedes hacerlo. Papá asentía en silencio como si ya estuviera decidido. Son 180.000 euros, dijo mamá. Una inversión familiar. Al fin y al cabo, somos una familia, ¿verdad? Sentí como la sangre me subía a la cara. Familia. Esa palabra que ellos pronunciaban como si fuera un contrato unilateral. Me quedé en silencio unos segundos, observando cada detalle: las copas relucientes, el retrato de nuestra infancia en la pared, la pulsera de Lucía tintineando. Claro, dije finalmente. Si eso quieren. Mamá suspiró aliviada. Sabía que podríamos contar contigo. Lucía sonrió victoriosa. Gracias, hermana, eres la mejor. Pasé el resto del día fingiendo normalidad. Mamá preparó café, papá habló de fútbol, Lucía me enseñó fotos del piso. Todo parecía un teatro cuidadosamente ensayado. Cuando finalmente salí de la casa, el sol caía y el aire olía a azahar. Caminé hasta la estación sin mirar atrás. En el tren, saqué el móvil y escribí un mensaje que llevaba años callando. Abuela, necesito verte. Ella respondió al instante. Ven cuando quieras, aquí siempre hay sitio. Llegué a su casa al anochecer. Me esperaba con su bata gris y su sonrisa de siempre. Te lo han pedido, ¿verdad?, dijo antes de que hablara. Sí, respondí. Y dijiste que sí, claro. Asentí. Ella suspiró. No aprenden, siempre supieron que dirías que sí, porque eres la que nunca se niega. No quería discutir. No discutir también es una forma de perder, murmuró. Nos sentamos en la cocina con una infusión humeante entre las manos. Sabes, Clara, dijo despacio, yo también viví así, haciendo por los demás, pensando que un día me lo agradecerían, pero nadie agradece lo que cree merecer. Guardé silencio. Ella continuó. Te lo diré sin rodeos, no lo hagas. No pongas tu nombre donde tu corazón no quiere estar. Pero son mi familia. Y tú también lo eres, respondió. Empieza a tratarte como tal. Esa noche dormí en su sofá. No podía dejar de pensar en todo lo que me había dicho. Recordé cada vez que había sacrificado mi descanso, mi tiempo, mi dignidad para mantener la paz. Me di cuenta de que toda mi vida había confundido la paz con la obediencia, y obedecer me había dejado vacía. Al amanecer, me levanté, preparé café y escribí una lista mental de todo lo que debía soltar: la culpa, el miedo, la necesidad de aprobación. Llamé a mi jefe en Madrid y le pregunté si la oferta en Sevilla seguía en pie. «Podría organizarlo esta semana», dijo él. «Perfecto», respondí. Colgué y miré por la ventana. El cielo estaba despejado, y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba de verdad. Regresé a Madrid al día siguiente. No contesté las llamadas de mi madre. Tampoco los mensajes de Lucía, llenos de corazoncitos y caritas sonrientes. Me dediqué a empacar lo esencial, ordenar papeles, cerrar etapas. En el fondo, sabía que esta vez mi silencio dolería más que cualquier palabra. No era venganza, era autopreservación. Cada prenda que doblaba, cada caja que sellaba,
Era una manera de recordarme que nadie tiene derecho a pedirme que me apague para que otros brillen. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El viernes, mientras esperaba el tren hacia Sevilla, el teléfono volvió a sonar. Era mamá. Lo observé vibrar sobre el asiento durante varios segundos antes de rechazar la llamada. A los pocos minutos llegó un mensaje. No te olvides del notario mañana, 10 en punto. Lo leí, lo borré y apagué el móvil. El tren comenzó a moverse, y en el reflejo del cristal me vi sonriendo, no de felicidad, sino de alivio. Había pasado toda la vida intentando ser la hija que esperaban. Ahora solo quería ser la mujer que necesitaba. Volví a casa de la abuela Dolores un miércoles por la tarde, 2 días antes de la cita en el notario. El cielo de Valencia estaba gris, como si incluso el clima entendiera que algo estaba a punto de romperse. La abuela vivía en la misma casa de siempre, una pequeña vivienda de una planta con persianas verdes, un patio lleno de macetas y el sonido constante del reloj de pared marcando los segundos como si quisiera recordarte que el tiempo al final siempre gana. Cuando abrí la puerta, el olor a tomillo y pan recién hecho me devolvió de golpe a mi infancia. «Sabía que vendrías», dijo ella desde la cocina, sin mirarme. Llevaba su bata gris y una bufanda amarilla tejida a mano. Me acerqué y la abracé por la espalda. «No podía quedarme en Madrid», murmuré. Ella asintió despacio. «Te lo han pedido, ¿verdad?» «Sí». «Y dijiste que sí». Me quedé en silencio. Ella dejó el cucharón sobre la encimera, se giró y me miró con esos ojos que parecían leer más de lo que uno decía. «No puedes seguir viviendo para pagar las decisiones de los demás, Clara». Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como un golpe. Nos sentamos en la mesa de la cocina, una mesa vieja con marcas de cuchillo y tazas de café que nunca se borraban. Me sirvió manzanilla, la bebida que siempre me ofrecía cuando necesitaba calmarme. «Cuéntame todo», dijo. Le hablé de la cena, del plan del piso, de cómo mamá había hablado como si mi ayuda fuera una obligación moral. «No me pidieron, me informaron», dije con amargura. La abuela sonrió pero sin alegría. «Así es como lo hacen. No piden, porque dar por hecho que dirás que sí les resulta más cómodo que enfrentarse a la posibilidad de un no». Bebí un sorbo de té. «No quiero discutir con ellos, abuela, no quiero más drama». «No discutir no siempre es paz, hija», respondió ella. «A veces es sumisión». Me quedé callada, observando sus manos arrugadas, los dedos manchados de hilo, las uñas cortas. Ella había vivido una vida entera de sacrificios. Se casó joven, crió 3 hijos, enterró a uno, sobrevivió a un marido que confundía respeto con autoridad. Y aún así, seguía tejiendo, seguía sonriendo. «Cuando era joven», continuó, «yo también creí que el silencio era una forma de amor. Tu abuelo decidía todo, dónde vivíamos, cuánto dinero gastar, incluso cuándo podía visitar a mis amigas. Yo callaba porque pensaba que eso mantenía a la familia unida. Pero un día entendí que callar no une, solo disfraza la fractura». Me miró con ternura. «¿Y tú, Clara, llevas toda la vida callando para sostener a otros?» Sentí un nudo en la garganta. «No quiero ser como ellos», dije, «pero tampoco quiero sentirme culpable por dejar de ayudar». «La culpa no es tuya», replicó. «Es el mecanismo que te enseñaron para mantenerte dócil. Te hicieron creer que tu valor estaba en lo que das, no en lo que eres». El reloj marcó las 6. Afuera empezaba a lloviznar. Las gotas golpeaban los cristales con ese ritmo que solo existe en las casas viejas. La abuela se levantó, buscó algo en un cajón y volvió con un sobre. «Esto es para ti», dijo. Dentro había una foto antigua. Yo con 8 años, sosteniendo una maqueta de cartón, sonriendo con todos los dientes. «¿Te acuerdas de esto?», asentí. «La casa que hiciste con cajas de galletas». «Sí, papá ni la miró». «Lo sé», respondió.
Yo estaba en la cocina. Te vi tirarla a la basura después. Me rompió el alma. La miré sorprendida. ¿Por qué no dijiste nada? Porque tampoco sabía cómo hacerlo. ¿Y por qué, igual que tú, tenía miedo de ser la que rompe la calma? Pero, ¿sabes? Hay calmas que merecen romperse. Sentí las lágrimas arder detrás de los ojos, pero no cayeron. Nunca lloraba frente a ella, no porque me lo prohibiera, sino porque su fortaleza me obligaba a sostenerme. Abuela, si digo que no, se van a enfadar. Me dejarán de hablar. Entonces será silencio por silencio, pero al menos ese será tuyo. Nos quedamos un rato sin hablar. Ella volvió a su sillón, tomó el tejido que tenía a medias, una bufanda rosa esta vez, y empezó a mover las agujas con la paciencia de quien ha visto pasar demasiadas tormentas. Te diré algo, Clara. Cuando los tuyos no celebran tus logros, no es humildad callarlos, es una forma de desaparecer. Y tú has desaparecido muchas veces por ellos. Ya basta. Sus palabras se clavaron en mí como anclas. Durante años había construido mi identidad alrededor de la idea de ser útil. Útil en casa, útil en el trabajo, útil para todos menos para mí. Y ahora esa utilidad se había convertido en una carga que me arrastraba. ¿Y si me arrepiento? Pregunté. El arrepentimiento dura menos que la humillación, hija. Esa noche me quedé en su casa. Ella me preparó sopa y pan, y después, antes de dormir, se sentó junto a mí. Te diré lo que harás mañana, dijo. Te levantarás, apagarás el teléfono y harás tu maleta. No vayas al notario. No des explicaciones. Ellos ya decidieron por ti muchas veces. Es hora de que decidas tú. No quiero que te involucren, respondí. Lo harán de todos modos. Pero puedo soportarlo. Tengo 80 años. Ya no me da miedo su desdén. Me acarició el cabello, un gesto que no recordaba desde niña. Prométeme algo, añadió. Cuando te vayas, no mires atrás. Lo que dejas no es tu familia, es la versión de ti que ellos fabricaron. No dormí casi nada. A las 4 de la mañana me levanté y salí al patio. El aire olía a tierra mojada. Las luces del barrio parpadeaban y el sonido de los grillos era lo único que interrumpía el silencio. Pensé en todo lo que había vivido hasta entonces, en cada vez que me quedé callada por miedo a perder el poco cariño que recibía. Y entendí que ese cariño condicional no era amor, era deuda, y yo estaba cansada de deber. Al amanecer, preparé café y me senté junto a la abuela. Ella estaba despierta, como si no hubiera dormido tampoco. ¿Lista? Preguntó. Sí. ¿Y segura? No del todo, pero lo estaré. Sonrió. La seguridad viene después de hacer lo correcto, no antes. Me acompañó hasta la puerta. El sol empezaba a salir, tiñendo de naranja las fachadas. Antes de salir, me abrazó fuerte. Cuando te llamen, y lo harán, no respondas. Y cuando empiecen a decir que los traicionaste, recuerda, traicionar a otros por ser fiel a ti misma no es traición, es despertar. La abracé una vez más. Te voy a llamar cuando llegue a Sevilla, le prometí. Te estaré esperando, dijo. Caminé hasta la estación con la maleta rodando detrás de mí. Cada paso sonaba distinto, como si el suelo me reconociera libre por primera vez. El billete lo tenía comprado desde hacía 2 días, pero en ese momento comprendí lo que significaba de verdad. No era un viaje, era un cierre. En el tren, mientras las vías se extendían hacia el horizonte, abrí el sobre de la foto y la miré una vez más. Aquella niña con la maqueta sonreía como si aún no supiera lo que era ser invisible. Lo lograste, le susurré. El trayecto fue silencioso. Miré por la ventana los campos, los pueblos, los olivos que pasaban como recuerdos. El teléfono vibró varias veces, pero no lo encendí. Sabía perfectamente quién era. Mamá, papá, Lucía, turnándose para mantener la ilusión de control. Cuando el tren cruzó Despeñaperros y el paisaje se volvió más árido, sentí algo parecido a la paz. No la paz cómoda del que evita problemas, sino la paz incómoda del que se atreve a romper su historia. Pensé en todo lo que la abuela me había dicho y en cómo, a pesar de su edad, ella era la única de mi familia que había entendido lo esencial.
que el amor verdadero no exige sacrificio perpetuo. Al llegar a Sevilla, el aire olía a jazmín y a vida nueva. Caminé hasta el pequeño piso que había alquilado por internet, en un barrio tranquilo con balcones llenos de flores. Dejé la maleta, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara. Me senté en el suelo, respiré hondo y por primera vez no sentí culpa. Esa noche, mientras me acostaba, recordé las palabras de mi abuela. No mirar atrás. Lo intenté, pero una parte de mí, la que aún necesitaba cerrar el círculo, sabía que tarde o temprano tendría que hablar con ellos, no para justificarme, sino para decir con calma lo que nunca dije. No sabía cuándo ocurriría, pero sabía que cuando llegara ese momento ya no sería la misma. La abuela tenía razón. Hay calmas que merecen romperse, y la mía acababa de empezar a hacer ruido. La mañana de la decisión empezó sin ruido. Ni los coches, ni los vecinos, ni siquiera los pájaros parecían querer interrumpir aquel silencio espeso que se cuela en los días en los que sabes que algo termina. Abrí los ojos antes de que sonara la alarma y durante unos segundos me quedé mirando el techo blanco del apartamento, tratando de recordar dónde estaba. Sevilla. Llevaba 3 días allí, aunque mi mente seguía en otro lugar, suspendida entre el pasado que no terminaba de soltar y el futuro que apenas se atrevía a asomarse. El piso era pequeño, pero tenía una luz que me envolvía con una paz desconocida. En la ventana colgaban cortinas de lino que se movían suavemente con el aire cálido de la mañana. Preparé café y me senté en el suelo, frente a las cajas todavía sin abrir. Afuera, el sonido distante de las campanas marcaba las 8. Dentro de unas horas, a casi 600 kilómetros, mis padres y mi hermana estarían sentados en la oficina del notario, esperando mi llegada, mirando el reloj, llamando una y otra vez a un teléfono que no iba a contestar. No había marcha atrás, no era huida, era elección. Y sin embargo, el miedo seguía ahí, disfrazado de duda. Me pregunté cuántas veces en la vida se puede empezar de cero sin sentir que estás traicionando algo. Tal vez ninguna. Tal vez esa era la esencia de crecer. Entender que elegirte a ti misma siempre se siente como una traición para los que se benefician de tu silencio. A las 9:30 encendí el ordenador. Había un correo nuevo de mi jefe, confirmando mi incorporación definitiva al estudio. Bienvenida oficialmente al equipo, decía. Leí la frase varias veces como si necesitara convencerme de que era real. Respondí con un simple «Gracias. Empiezo hoy». Cerré el portátil y observé mi reflejo en la ventana. Por primera vez no vi a la hija obediente ni a la hermana que sostiene. Vi a una mujer cansada, sí, pero también libre. Me vestí con calma, sin prisa, eligiendo una camisa blanca que siempre había considerado demasiado elegante para usar a diario. Me miré al espejo. No era elegancia lo que buscaba, era dignidad. Salí a la calle con una carpeta en la mano y el corazón latiendo despacio. Caminé hacia el estudio, respirando el olor a pan tostado y azahar que flotaba en el aire. En cada paso sentía una mezcla de nervios y alivio, como si la ciudad misma me diera la bienvenida. A las 10 en punto el teléfono empezó a vibrar. Lo llevaba en el bolso, pero el sonido atravesaba la tela como una aguja. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 intentos. Luego llegaron los mensajes. ¿Dónde estás? Estamos esperando. No hagas esto, Clara. Me imaginé la escena con una precisión cruel. Mamá con su bolso de cuero sobre las rodillas mirando a papá con impaciencia. Papá con el ceño fruncido fingiendo autoridad para disimular el nerviosismo. Lucía mirando el móvil convencida de que en cualquier momento aparecería la hermana de siempre, la que salva, la que paga, la que calla. Sonreí con una tristeza ligera. Ellos aún no entendían que esa versión de mí había muerto sin funeral. Entré en el edificio del estudio. Era moderno, con paredes de cristal y olor a madera nueva. Mi jefe, Javier, me recibió con una sonrisa. Clara, justo a tiempo, ven, quiero presentarte al equipo. Me mostró mi mesa junto a una ventana que daba al río. La luz caía perfecta, cálida, viva. Tendrás mucho trabajo,
dijo, pero sé que podrás con todo. Le di las gracias, y mientras él hablaba, mi mente se dividía entre lo que tenía frente a mí, la promesa de una vida nueva, y el eco de lo que había dejado atrás. A las 10:15 el teléfono volvió a sonar. Esta vez lo saqué del bolso. Miré la pantalla. Mamá. Dudé, podía ignorarlo, pero algo en mí necesitaba cerrar el círculo. Contesté. ¿Dónde estás? Gritó sin saludar. Su voz era una mezcla de ira y pánico. Llevamos casi media hora aquí. Esto es una vergüenza. ¿Cómo puedes hacernos esto? Respiré hondo. Estoy en Sevilla. Silencio. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado del despacho al otro lado. ¿Qué estás diciendo? Susurró al fin. Que me mudé. Empecé un nuevo trabajo. No puedes simplemente desaparecer así. Somos tu familia. Sí puedo, respondí. Y lo hice. No seas dramática, intervino mi padre, arrebatándole el teléfono. Esto no es una telenovela. Solo tenías que ayudar a tu hermana. Era lo mínimo. Cerré los ojos. Lo mínimo sería que alguna vez me hubieran preguntado qué necesitaba yo. Escuché un bufido. Siempre tan sensible. No, papá, siempre tan cansada. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos, Lucía. Tomó el teléfono. Clara, por favor, no hagas esto. Me están mirando como si fuera una idiota. Diles algo. Su voz sonaba temblorosa, y por un segundo sentí compasión. Pero la compasión sin límites se convierte en una cadena. Lucía, no se trata del piso. Se trata de todo lo demás, de los años en los que me esforcé por ser vista y solo recibí indiferencia, de los silencios disfrazados de amor, de los aplausos que siempre fueron para ti. Eso no es justo, murmuró. No, no lo es, respondí, y por eso terminó. Se oyó un murmullo al fondo. Mamá dijo algo, no distinguí qué. Clara, si cuelgas, no vuelvas. Fue lo último que escuché antes de que la línea se llenara de ruido. Sonreí. No te preocupes, no volveré. Y colgué. Durante unos segundos me quedé quieta, sosteniendo el móvil en la mano. No temblaba, no lloraba, solo respiraba. Luego bloqueé sus números, uno por uno. Al hacerlo sentí una ligereza que me recorrió el cuerpo, como si cada bloqueo fuera una puerta cerrándose con un clic definitivo. Guardé el teléfono y volví a mi mesa. Javier se acercó con unos planos. ¿Todo bien? Preguntó. Perfectamente, respondí, y por primera vez era verdad. El resto del día transcurrió entre bocetos, reuniones y café. Trabajé en silencio, pero no el silencio del miedo, sino el del enfoque. A las 5, cuando el sol empezaba a caer sobre los tejados, salí a la calle. Caminé junto al río. El reflejo dorado del agua me recordó las tardes de infancia en Valencia, cuando creía que la vida se resolvía con esfuerzo. Ahora entendía que no todo esfuerzo vale la pena si no va acompañado de respeto. Por la noche, al llegar al apartamento, encendí el móvil solo por curiosidad. Tenía 15 mensajes de voz. No los escuché. Abrí uno de texto, el último, de mi madre. Estás rompiendo la familia. Lo borré sin responder, porque la verdad era otra. La familia ya estaba rota hacía años, solo que yo había dejado de sostener los pedazos. Me preparé una cena sencilla y me senté junto a la ventana abierta. La brisa de Sevilla tenía algo sanador. Observé las luces de la ciudad encenderse una a una, como si cada farola fuera una promesa. Pensé en la abuela Dolores, en sus manos tejiendo, en sus palabras. Hay silencios que curan más que 1000 explicaciones. Le escribí un mensaje, lo hice. A los pocos minutos respondió, lo sabía. Ahora respira. Respiré, lenta, profundamente. No era felicidad lo que sentía, ni siquiera triunfo. Era paz, una paz nueva, distinta. No la que viene cuando todo está en su lugar, sino la que llega cuando decides dejar de arreglar lo que nunca fue tuyo.
Esa noche soñé con la casa de mi infancia. No era un sueño triste. Estábamos todos en la mesa, pero por primera vez no hablaban. Yo me levantaba, abría la puerta y salía al jardín. El limonero estaba en flor. El aire olía a verano. Y en el sueño, por primera vez, nadie me seguía. Al despertar, el sol entraba por las cortinas. Preparé café, abrí las cajas y comencé a colocar mis libros en las estanterías. En cada lomo veía una versión de mí. La niña que soñaba con construir, la joven que trabajaba sin descanso, la mujer que por fin aprendió a soltar. En una de las cajas encontré la foto que la abuela me había dado. La pegué en la pared, justo encima del escritorio. Esa niña seguía sonriendo, como si supiera que un día llegaría aquí. Eran las 8:20 cuando mi jefe me escribió: reunión a las 9, trae tus ideas. Sonreí. Apagué el móvil y salí. Caminé hacia el estudio con paso firme, dejando que el sol me quemara la piel. Por primera vez, mi historia no giraba alrededor de lo que otros esperaban de mí. Y ese pensamiento, tan simple y tan inmenso, me hizo sentir viva. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que colgué el teléfono por última vez. 6 meses desde que mi nombre desapareció del grupo familiar y desde que mi silencio empezó a ocupar el espacio que antes llenaban sus exigencias. Al principio, el ruido interior era insoportable. Las dudas, la culpa, la voz de mi madre repitiendo: «Estás rompiendo la familia», como un eco que se resistía a morir. Pero con el paso de los días, ese ruido fue apagándose, igual que una radio mal sintonizada, hasta que un día solo quedó la calma. No fue inmediata ni perfecta, pero era mía. Sevilla me había recibido con los brazos abiertos, y en su ritmo pausado encontré una nueva forma de respirar. Cada mañana cruzaba el puente sobre el Guadalquivir camino al trabajo, y al mirar el reflejo del sol en el agua me repetía: «Estás aquí, estás viva, estás libre». A veces al pasar por el mercado o al escuchar a los músicos callejeros, pensaba en Valencia, en las conversaciones que ya no ocurrían en las comidas a las que nunca volvería a sentarme, y me sorprendía a mí misma sin tristeza. No era olvido, era distancia. Una distancia limpia, necesaria, sin rencor. El estudio prosperaba, y mi trabajo también. Empezamos un proyecto de restauración de un edificio histórico cerca del centro, y cada piedra que tocaba me recordaba lo mucho que había tardado en reconstruirme. Por las tardes, cuando el sol bajaba, me gustaba quedarme sola en la terraza del edificio, observando cómo la ciudad se teñía de naranja. El aire olía a cal y a jazmín, y a veces, sin darme cuenta, me descubría sonriendo. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin ya no tenía miedo de estar sola. Había algo profundamente poderoso en no necesitar ser aprobada. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando el mundo se callaba, a veces pensaba en la abuela Dolores. No la había visto desde que me mudé. Hablábamos por teléfono, breves llamadas llenas de cariño y silencios cómodos. «Te oyes distinta», me dijo una vez. «Más ligera». «Lo estoy», respondí. «Entonces vale la pena», dijo ella. Un día de abril me escribió un mensaje corto. «En mayo voy a visitarte. Ya compré el billete». Me reí. Era tan ella. Avisar solo cuando todo estaba decidido. Pasé las semanas siguientes preparando su habitación de invitada. Una pequeña estancia con una ventana que daba a un patio lleno de macetas. Compré un mantel nuevo, flores secas, galletas de limón, sus favoritas. El día que llegó, el cielo estaba despejado, y el tren llegó puntual. Cuando bajó, con su bufanda amarilla y su bolso de tela, me pareció más pequeña, pero también más firme. «Estás preciosa», le dije. «Y tú por fin pareces feliz», respondió. Nos abrazamos largo rato sin palabras. En el taxi de camino a casa, ella miraba por la ventana, observando cada detalle de la ciudad. «Huele distinto aquí», dijo. «A libertad», respondí sin pensar. Ella sonrió. Esa tarde nos sentamos en el balcón con té y pan con aceite. Le conté todo: el trabajo, los compañeros, la rutina nueva. Ella escuchaba con atención, asintiendo,
como si cada palabra le confirmara que había hecho lo correcto al empujarme a salir. ¿Y ellos? Preguntó de pronto. No lo sé, respondí. Supongo que siguen enfadados. Mamá me escribió un correo hace un mes, pero no lo abrí. ¿Quieres saber qué dice? No. Bien hecho. Se quedó callada unos segundos. Pasaron por casa hace poco. ¿Para qué? Para convencerme de que te hiciera entrar en razón. Suspiré. ¿Y qué les dijiste? Ella soltó una pequeña risa. Que la razón se fue contigo. Me eché a reír también. Eres terrible, abuela. No, dijo ella con serenidad. Solo estoy vieja. A tu edad una intenta agradar, pero con los años aprendes que el agrado es un lujo que no siempre vale la pena. Pasamos los días caminando por la ciudad. Le mostré la catedral, el barrio de Santa Cruz, el río. Caminábamos despacio, parando a descansar en los bancos, y en cada esquina ella encontraba algo que le recordaba a su juventud. ¿Ves esas flores? Decía. Mi madre las tenía en el patio. En una de esas caminatas me tomó del brazo y dijo: Cuando te fuiste, pensé que te perderías, pero no te perdiste. Ellos sí. Me detuve. ¿Crees que algún día me perdonarán? ¿Y tú necesitas que lo hagan? Me quedé callada. No lo sé. Entonces no lo busques. El perdón es un espejo. A veces refleja más al que lo da que al que lo pide. Una noche, mientras cenábamos, sacó un sobre de su bolso. ¡Te traje algo! Dentro había una carta, escrita con su letra temblorosa. Léela cuando me haya ido, dijo. ¿Por qué no ahora? Porque aún me tienes cerca. Lo importante se entiende mejor en la ausencia. La guardé sin insistir. Después de cenar, se quedó dormida en el sillón, con la televisión encendida y la taza de té en la mano. La observé en silencio. Pensé en todo lo que había hecho por mí, en cómo había llenado los huecos que mis padres dejaron vacíos. Era, sin duda, el único amor verdaderamente incondicional que conocía. Al día siguiente la llevé a la estación. ¿No quieres quedarte unos días más?, le pregunté. No, mi casa me espera y mis plantas también. Pero volveré. Esta vez sé que te dejo bien. Me abrazó con fuerza. No dejes que el silencio te asuste, Clara. El silencio solo duele cuando aún esperas que alguien te hable. ¿Y si algún día llaman? Entonces sabrás si las palabras valen la pena. Subió al tren y me quedé viéndola hasta que desapareció entre la gente. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Trabajaba, caminaba, cocinaba, dormía bien. La vida se había vuelto sencilla, y esa sencillez me parecía un lujo. Una tarde de domingo, mientras limpiaba, recordé el sobre que la abuela me había dejado. Lo saqué del cajón y lo abrí. La carta estaba escrita en papel antiguo, con una tinta azul que se había corrido un poco. Decía: Querida Clara, si lees esto es porque por fin entendiste lo que quise decirte aquel día en la cocina. No se trata de que los demás cambien. Se trata de que tú dejes de intentar que lo hagan. Durante años pensé que el amor era resistencia, pero no. El amor verdadero es espacio. Espacio para ser, para fallar, para irse. Te educaron para cuidar, no para cuidarte. Rompe esa cadena. No vivas como si tu valor dependiera del sacrificio. Si alguna vez dudas, recuerda que tienes derecho a elegirte, aunque eso signifique decepcionar a otros. El cariño que duele no es cariño, es deuda, y tú ya has pagado suficiente. Con amor, Dolores. Cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían por la cara. No eran de tristeza, sino de reconocimiento. Guardé la carta en un marco y la puse sobre el escritorio. A partir de entonces, cada vez que dudaba, la releía. Era mi brújula. Pasaron los meses y la vida siguió fluyendo, como el río que nunca se detiene. Una mañana de junio, al abrir el correo, encontré un mensaje inesperado. «Papá». El asunto decía simplemente «Dolores». Sentí un escalofrío antes de abrirlo. El mensaje era breve. «Tu abuela ha fallecido anoche. Fue tranquila. El funeral es el viernes». Me quedé inmóvil. El reloj marcaba las 8 y todo seguía igual afuera. Los pájaros cantando, la luz entrando por la ventana.
Pero dentro de mí algo se rompió con suavidad, como cuando una cuerda tensa por fin se suelta. Lloré en silencio, sin rabia. Sabía que se había ido en paz. Viajé a Valencia esa misma tarde. La casa de la abuela olía igual que siempre, pero ahora el aire estaba quieto. En su sillón, sobre la manta rosa, descansaban sus agujas y un tejido a medio hacer. Me senté allí un rato, en silencio. Mamá apareció en la puerta. No sabía si vendrías. Tampoco yo. No vine a discutir. Yo tampoco. Nos quedamos calladas. En ese silencio hubo algo nuevo, un cansancio compartido, una tregua sin palabras. Dejó algo para ti, dijo ella al fin, señalando un pequeño paquete sobre la mesa. Lo abrí. Dentro había un cuaderno y una nota. Para cuando decidas construir tu casa, no la hagas donde tengas que pedir permiso para existir. El funeral fue sencillo, con pocas personas. Lucía lloró todo el tiempo. Papá no dijo nada. Mamá me abrazó al final, torpe, como quien intenta recordar un gesto olvidado. Tu abuela te quería mucho, dijo. Lo sé. Nosotros también, aunque no lo parezca. Asentí. No necesitaba oírlo. No ya. Volví a Sevilla al día siguiente. En el tren, mientras el paisaje pasaba frente a mí, pensé en todo lo que había cambiado en menos de un año. No había ganadores ni vencidos, solo caminos distintos. Miré el reflejo en la ventana y sonreí. La abuela tenía razón. El silencio no era vacío, era espacio. Espacio para sanar, para entender, para empezar de nuevo. Cuando llegué a casa, abrí las ventanas y dejé que entrara la luz. El aire caliente olía a verano y a posibilidades. Saqué el cuaderno que ella me había dejado y empecé a escribir. No una carta, ni un relato, sino una promesa. Seguiré construyendo, pero ahora para mí. Escribí durante horas, hasta que el sol se escondió. Luego salí al balcón con una taza de té. Desde allí podía ver el río brillar bajo la luna. Cerré los ojos y escuché el murmullo del agua. Era un sonido distinto, pero al mismo tiempo familiar. Me di cuenta de que, por fin, no esperaba que nadie más lo oyera conmigo. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. Al despertar, el mundo seguía igual, pero yo no. Me preparé para ir al trabajo, recogí el cabello, apagué el móvil y salí. En la esquina, un niño vendía flores. Compré una rosa blanca y la coloqué en el puente, mirando al agua. Gracias, murmuré. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los naranjos. Caminé hacia adelante sin volver la vista atrás, y mientras cruzaba el puente, comprendí que el silencio no era ausencia. Era la voz más honesta que había tenido en toda mi vida. Porque el silencio, cuando nace de la verdad, no destruye, libera. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón.